3 de la tarde, 17 minutos. Entramos a nuestro podcast aquí en las Tardes del Sol. Siempre lo digo, me corresponde el privilegio de cerrar este último bloque de Tardes del Sol con este video podcast que tanto nos gusta. Hoy con un tema que me apasiona y es la mentalidad de crecimiento. Grandes empresarios a nivel mundial como por ejemplo Jeff Bezos, como Oprah Winfrey, como Elon Musk, comenzaron desde cero. Pero siempre se diferenciaron de las otras personas en que tenían una mentalidad de crecimiento. Esa mentalidad que hacía que ellos sabían que estudiando, que preparándose, que insistiendo, que persistiendo en alcanzar sus sueños, lo iban a lograr. Antes de presentarles a nuestro gran invitado hoy, un comunicador y además un coach de bienestar muy importante en la región, salí a la calle y le pregunté a la gente talentosa que hace cosas muy lindas, ¿por qué venden en la calle? Y si creen o no que pueden avanzar más en un local comercial o expandiéndose un poco. Vamos a ver sus respuestas. Bueno, aquí empezamos con esta. Tenemos una epífita o una parásita. Son matas de interior. Tenemos el nopal, es un cactus. Tenemos los calanchois, tenemos el dólar rojo, tenemos los nopales. A mí me sale muy caro pagar un arrendo en un sitio que sea muy bueno, comercial. Entonces, pues prefiero más bien como ya sitio conocido porque soy informal. Entonces me toca así como estoy aquí, un pedacito de calle y sobrevivir con esto así como voy. ¿Pero usted no cree que si monta un local comercial de pronto puede cobrar mejor y le puede ir hasta mejor en los resultados de ventas y de utilidades? De pronto sí, pero como las ventas son cambiantes, entonces no va para eso. ¿Usted no cree que debería poner un local comercial, poner un almacén para vender mejor, para salir adelante, para obtener más utilidades? Lo que pasa es que para tener un local tiene que pagar arriendo y uno pobre no alcanza para pagar arriendo para tener unos locales. Si de pronto allá vende más y le alcanza para pagar el arriendo y para pagar los servicios y tiene mayor utilidad, ¿no le daría? ¿O usted qué cree? Pues la verdad, no sé cómo no me ha llegado a arrendar un local. Siempre yo hago aquí en este sitio para que la gente vea también y para que ¿Cuántos años lleva en este sitio y haciendo estas bellezas? Llevo 25 años aquí trabajando en este sitio. Mentalidad de crecimiento es nuestro tema para el video podcast del día de hoy. Chris Benvenuti, coach de bienestar y comunicador, está con nosotros. Chris, buena energía para ti. Bienvenido. Gracias, Mauricio. ¿Cómo Gracias estás? por esta invitación. Buena energía para todos los televidentes, las televidentes. Yo estoy muy bien. Además aquí, que puedo querer más. Gracias, Chris. Yo pensando al hablar con estas personas que veíamos ahora, algunas decían, no, yo estoy bien así, yo no, además para pagar un arriendo o algo. ¿Qué nos diferencia en la mentalidad, en el tipo de mentalidad? ¿Son los genes o el pensamiento o el carácter? ¿Eso de dónde viene? Hay una teoría que me fascina mucho y es una teoría que podemos decir que creó la doctora Carol Dweck, que es profesora de psicología en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que es la teoría de la mentalidad fija y de la mentalidad de crecimiento. Entonces, cada uno de nosotros nace en un diferente contexto, con diferentes creencias. La mentalidad fija es cuando nosotros estamos en el no puedo, esta es mi realidad, yo nací, crecí y puedo hacer esto. Y la mentalidad de crecimiento es la que deja abierta la oportunidad a los retos, a querer más, a decir, bueno, yo crecí en este contexto, pero sí puedo superarme. Claramente tenemos que aprender cómo entrenar la mente para pasar de mentalidad fija, si la tenemos, a mentalidad de crecimiento. Además, no es que sea así como dividido, ¿no? Todos tenemos algo de mentalidad fija y algo de mentalidad de crecimiento. Pero entonces el entorno influye, querido Chris, para que nosotros desarrollemos esa mentalidad de crecimiento. Claro, claro que sí, es fundamental y es muy importante. Yo, por ejemplo, veo que aquí en Colombia hay algo muy bonito, lo que se llama el rebusque. Eso es algo bonito, pero a veces te puede limitar, porque te hace creer que porque tú naciste en un cierto contexto cultural, social, económico, simplemente
tienes que dedicarte a rebusque y no puedes querer más. Y esto no es verdad, porque además hay casos de personas que nacieron en estratos muy bajos, de muy bajos recursos, que se lograron superar porque entrenaron ciertas habilidades. Eso es lo que podríamos llamar zona de confort. Paralelamente a la charla que tuve con estas personitas que entrevistamos al principio del podcast, pues alguien nos decía, yo monté un negocio en un local donde la gente cuando lo fui a alquilar me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Si hayan quebrado 4 negocios, 4 personas anteriormente quisieron montar algo allí y eso no dio. Y yo dije, con mayor razón lo voy a alquilar y voy a demostrar que sí vamos a poder. Y en este momento es un negocio muy exitoso y va mucha gente a consumir allí. Esta persona evidentemente no se salió de la mentalidad fija de los demás que le decían que el lugar no era apto para entrar en una mentalidad de crecimiento y ver todo esto como un reto. Entonces tomarlo como un desafío, como algo bonito para aprender y salir adelante. Además, en la mentalidad de crecimiento, el fracaso no es la fin de todo, no es vivido como algo malo, sino como una experiencia de crecimiento. Pero el problema es que nosotros nos criamos con tantas creencias limitantes. Ahí es donde radica esa línea delgada entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, ¿no? Por Las supuesto. creencias limitantes que muchas veces vienen de nuestros mismos padres o del entorno en que crecimos. De la educación, porque también en la escuela muchas veces simplemente te evalúan con ciertas características, ¿no? No ven el proceso, sino ven solo a dónde llegas. Es importante llegar a ciertos lugares, pero es más importante disfrutar y entender la belleza del proceso. Entonces, en una escuela solo basan todo en la evaluación y no también en el hecho que un fracaso es una enseñanza. Entonces, es un poquito difícil. Crecemos con toda esta creencias limitantes, porque mi papá, porque el abuelo, porque en esta sociedad, no, es que ahora en este contexto político, en este contexto histórico, pero todo es posible si lo creemos, pero no es una magia. Tenemos que trabajar y desarrollar habilidades. Algunas personas hablan de suerte, ¿no? Dicen, no, es que yo no tuve la misma suerte que él o que ella, ¿no? Y hablan pues de personas exitosas. ¿Qué hay que hacer, querido Cris, para comenzar a cambiar de esa mentalidad fija a mentalidad de crecimiento? ¿Cómo debemos empezar? Antes que todo, tenemos que entender que no es algo que ocurre por magia, es un proceso. Y cuando hablamos de procesos, son procesos personales. Cada uno tiene su, ¿cómo se dice? Su proceso, ¿no? Por el punto. Entonces, es muy difícil dar una receta que sea para todos. Pero tenemos que entender que esta mentalidad de crecimiento es algo que tenemos que entrenar, desarrollar y nutrir. Hay varias maneras, ¿no? Por ejemplo, el hecho de abrir la mente a nuevas posibilidades, a aprender habilidades diferentes. Nosotros pasamos mucho tiempo entreteniéndonos, que es algo chévere, es interesante. Pero si tú notas, las personas de éxito, por ejemplo, prefieren al ver unas determinadas series, unas películas, ver, por ejemplo, escuchar un audiolibro, o ver un documentales. podcast, un documental. Claro. Y allí vamos desarrollando nuestras habilidades, aprender un idioma nuevo, ponernos desafíos. Hay varias maneras. Claro que depende también a dónde quieres llegar, cómo es el estado en el cual tú empiezas este viaje. Pero es un viaje. Yo siempre me pregunté esto, querido Cris, y es, ¿qué es lo que hace o en qué radica que unas personas vean en un obstáculo una piedra en el camino y en cambio otros lo vean como una oportunidad para surgir de allí? Podemos decirlo de mucha manera, porque, por ejemplo, yo tengo claro que nosotros no somos solo un cuerpo, ¿no? Conociendo toda la parte espiritual, nosotros somos cuerpo, materia y alma, espíritu. Entonces, un conjunto de esto. Hay también una fuerza del alma que a veces es un poquito débil. Entonces, como entrenar constantemente cuerpo, mente, alma en el contexto social. Y solo que a veces, ¿sabes qué, Mauricio? Nosotros nos enfocamos mucho en el resultado y
y empezamos a tener ansiedad de prestación, ¿no? Porque entonces no lo logré y eso se transforma en frustración. Yo creo que tendremos como que enfocarnos más en el proceso, disfrutarlo porque tenemos conciencia que estamos haciendo algo para aprender, para mejorarnos y no importa dónde llegamos porque también a veces la fin del viaje cambia, ¿no? A segunda de los momentos de la vida. Mi mamá decía, no todos los dedos de la mano son iguales, mijo. Me decía siempre eso. ¿Y por qué hablo esto? Porque en una historia donde dos hermanos crecieron, obviamente en la misma familia, ¿cierto? En un entorno muy, muy difícil, uno llegó a ser uno de los criminales y asesinos en serie más, digamos, más sonados de la historia y otro se convirtió en un gran científico. Y entonces en una entrevista que les hacían, al primero de ellos le decían, ¿y usted cómo se convirtió en un criminal de esta talla? Y decía, ¿cómo quieres que no vaya a ser un criminal? Si crecí en una familia así, mi mamá era esto, mi papá nos abandonó, yo salía a la calle, todos mis amigos eran delincuentes, entonces ¿cómo no iba a salir yo así? Y luego le preguntaron al otro hermano y le decía, ¿cómo creías tú que yo iba a quedarme en eso? Yo salía a la calle y estaba rodeado de delincuentes, mi papá nos abandonó, mi mamá, ¿cómo crees que yo iba a repetir la misma historia? Entonces, ¿cómo se explica uno esto? En este caso vemos dos casos ejemplares de mentalidad fija. Y con el mismo entorno, claro, además, ¿no? Con claro. el mismo entorno. Uno tiene la mentalidad fija y el otro tiene la mentalidad de crecimiento. Claramente es muy difícil analizar las causas de por qué uno salió en una cierta manera y el otro en la otra. Son muchos factores. Yo, por ejemplo, que tengo un camino donde aprofundicé toda la parte espiritual de la filosofía de la India. Allá se habla de karma, ¿no? También karma, de vidas sí, precedentes. Entonces podemos abrir también la puerta a otra visión y pensar que no todo es lineal, ¿no? De pronto también la fortaleza de esta persona, lo que había vivido, si creemos en la vida pasada, o las características de su psicología, de su fortaleza, eran diferentes. Y además tocaría entender qué vivieron estos dos niños, cuál fue la diferenciación. De pronto uno era el niño que siempre se sentía decir, tú no puedes, tú eres un fracasado, porque a veces también en la familia hay preferencias. Entonces uno es el niño bueno, el otro el niño malo, entonces se va muy pesado con el niño malo, ¿no? ¿Qué papel juegan los hábitos, Cris? Los hábitos en esto de la mentalidad de crecimiento o la mentalidad fija, como tú lo dices. Los hábitos son fundamentales porque cuando nosotros queremos trabajar para desarrollar nuevas habilidades, como te decía antes, tenemos que entender que somos un cuerpo, una mente y un alma. Y estos tres aspectos son siempre unidos. A veces la gente dice, bueno, yo trabajo en la mente, pero se olvida el cuerpo. Te hago un ejemplo. Si tú tienes una alimentación que no es correcta, una alimentación que te enferma, por ejemplo, la microbiota de tu intestino se afecta y el intestino es nuestro segundo cerebro. Entonces, tu mente será una mente más inquieta, más disturbada. Entonces, allí ve cómo comer en la manera correcta, nutriendo la microbiota en la manera correcta, influye también en la mente. De hecho, si tú miras toda la persona de éxito, también tienen una vida disciplinada, comen en una cierta manera, meditan o hacen deporte, estudian, nutren los varios aspectos. A veces nosotros nos enfocamos o solo en el cuerpo, o solo en la mente, o solo en el espíritu, o aprender habilidades y nada más. Y yo lo veo con mi trabajo. Mucha gente quiere cambiar alimentación, entonces pasa de un tipo de alimentación a la otra, pero no hace el cambio mental. Entonces es simplemente una herramienta que están utilizando, pero no funciona completamente porque falta el cambio, el pasar de mentalidad fija a mentalidad de crecimiento. También cuando decides de comer una cosa o la otra. En las decisiones, y alguien me decía a mí, la gratitud es clave. Y hay una historia que a mí me parece impactante, y es que iban dos cazadores en la selva, de un momento a otro se desprendió un árbol, una rama de un árbol, y le sacó un ojo a uno de los cazadores.
se le enterró y le perdió el ojo, mejor dicho, le sacó el ojo. Sin embargo, él decía, gracias, gracias, gracias Dios, gracias Dios, gracias. Y entonces el otro le decía, pero ¿cómo es posible todo lo que te acaba de pasar y tú estás dándole gracias a Dios por lo que acaba de suceder? Y él dijo, sí, le doy gracias a Dios porque pudo ser una horqueta. Es muy bonito. Entonces esto. es como mirar en los problemas extremos una posibilidad de agradecer y de seguir adelante ante esa situación extrema, ¿no? Y esto es el ejemplo claro de las diferentes mentalidades. Esta persona podía enfocarse en el problema, en el ojo que estaba malo y se enfocó, como por ejemplo cuando una persona vive una enfermedad muy difícil, puede enfocarse en por qué a mí y por qué estoy mal, todo esto, o agradecer por tener la posibilidad de recibir ciertas curas y de entender también cómo mejorar su salud. Pero también el agradecimiento es algo que podemos entrenar. Y esto, lo bonito es que está demostrado porque hoy en día todas las universidades dedican mucha energía, muchos recursos a estos temas. Y son temas que yo creo que tendremos que incluir en nuestro día a día, en las escuelas, en las empresas. Las empresas lo están utilizando. Entonces, la buena noticia es que nada es algo fijo. El destino lo podemos crear nosotros, o al menos tratar de cambiar. ¿Estamos capacitados los seres humanos, Cris, para desarrollar una mentalidad de crecimiento en cualquier momento, para cambiar de fijo a obtener esa mentalidad que nos va a potencializar? Hay una buena noticia porque nunca es tarde. El cerebro es el único órgano que tiene neuroplasticidad. Esto quiere decir que hasta el último día de tu vida el cerebro se desarrolla, cambia, mejora, entonces tenemos que entrenarlo siempre. Yo a veces me encanta observar las personas longevas, porque yo decreté que quiero dejar este cuerpo a los 124 años, no antes. Porque tengo muchas cosas que aprender, el mundo es bonito, tengo que visitar lugares y lo quiero dejar en buena salud. Entonces me estoy entrenando a todo esto. ¿Hasta los 124? 124, wow. Sí, lo decreté. Después, no sé, Dios decidirá. Pero decreté esto. Y a veces me encanta ver las personas ancianas que, por ejemplo, no sé, a los 90 se van de viaje, o personas que a los 105 se miden en un deporte extremo. Entonces trato de entender qué es que le da esta fuerza, porque otras personas, por ejemplo, ya la ves acabadita a los 60. Claro que hay muchos factores, pero yo veo que las personas que tienen una pasión en la vida, que tienen amor para la vida, que quieren aprender, que quieren hacer cosas, siempre tienen más energía, siempre están mejor. Entonces, esto es algo que me fascina mucho. A veces nosotros, hoy en día, estamos apuntando todo en la alimentación. Y lo digo, y yo enseño esto. Y es fundamental, es importante, pero no es todo. Porque si tú comes de manera saludable, pero comes con rabia, comes con una mentalidad fija, no nutres tu mente, no nutres tu alma, no entiendes por qué estás aquí en este mundo. Porque mucha gente sufre y se quedan en la mentalidad fija, en la zona de confort, porque no sabe quién es. ¿Quién eres, Mauricio? ¿Eres Mauricio Belmonte o eres un alma encarnada en este cuerpo que está haciendo una experiencia terrenal? ¿Y por qué viniste aquí? ¿Qué vas a hacer con tu trabajo de comunicador, de periodista? ¿Estás sirviendo? ¿Estás amando? Entonces, cuando nosotros nos hacemos estas preguntas, encontramos significado, empezamos como a ver las cosas de otra manera y nos encarrilamos en el camino hacia la mentalidad de crecimiento. Es necesario entonces, Cris, conocer esa misión a la que venimos en este mundo. Por supuesto, pero cuidado porque hoy en día también hay mucha ansiedad de prestación. Entonces, ay no, es que yo tengo que desde niño entender cuál es mi misión y esto crea frustración. Porque yo, por ejemplo, quería ser actor y de hecho trabajé en mi país como actor, sigo trabajando aquí también por los laditos, pero si yo me quedaba en esto, que quería volverme el actor de Hollywood, ¿ok? Me volvía frustrado. Y entendí que la vida me llevó a otros lugares.
fui a la India, estudié yoga, ayurveda, meditación y entendí que con lo que había aprendido en la actuación podía llegar a la gente, como por ejemplo en situaciones como esta, por medio de la comunicación. Entonces la misión de la vida, me encantó escuchar una maestra que decía, le doy una buena noticia, porque la misión de la vida es igual para todos, es evolucionar, amar y servir. Cuando nosotros aprendemos esto, nos damos un descanso, porque a veces uno piensa que encontrar la misión de la vida sea tenerla clara desde los 5 años sobre lo que vamos a hacer. Y a veces en la vida cambiamos porque evolucionamos. Pero cuando nosotros estamos fijos en entender que es evolucionar, amar y servir, todo va a ser mucho más fácil. Evolucionar, amar y servir. Ahí está la clave para darnos cuenta de cuál es nuestra misión en la vida entonces. Pero seguramente hay gente muy interesada viéndonos, dice, qué tema tan interesante este, mentalidad y crecimiento. Pero ¿cómo hago yo para comenzar entonces, para cambiar toda mi vida? He tenido una tendencia y ahora, ¿cómo hago? Entonces, ¿cuál, digamos, es el entrenamiento adecuado para cambiar a mentalidad de crecimiento? Bueno, claramente, como te decía antes, no hay una regla mágica. Yo soy un poquito en contra a esto. Hoy en día, cuando nosotros vamos en una librería, vemos, por ejemplo, muchos libros, los 10 pasos, los 5, y es chévere, porque también tenemos que como hacer un resumen, ¿no?, de ciertas cosas, pero tenemos que entender que son guías, no son... Pero entonces yo digo a las personas, la primera cosa que tenemos que hacer es callarnos. Lo primero es callarnos. Aprender a disfrutar del silencio. Porque cuando tú aprendes el valor del silencio, que por ejemplo en la cultura oriental es fundamental, tú aprendes a estar contigo mismo y a escucharte. Y esa es. Chris Benvenuti, muchas gracias. Primero entonces, aprender a escucharnos. Si les gustó este podcast, pueden repetirlo en nuestro canal de YouTube Tardes del Sol. Gracias por haber estado con nosotros. Chris, muy amable. Y los esperamos mañana desde la 1:40 otra vez en el Magazine de la Buena Energía.